Sean todos muy bienvenidos al Triángulo de la Confianza desde una de nuestras sedes itinerantes que es el Hotel Iberostar Gran Pácar, aquí justo en la puntica del Prado Habanero. Hoy vamos a hablar de el valor de escuchar, la comunicación afectiva en la vida diaria. Rubén Ricardo Infante, comunicador y trabajador del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, está con nosotros también Ada Dimbaz, una entrañable amiga de las artes y el emprendimiento, no solo en Cuba, en muchos lugares, y Lyudmila Poidevin, cosmetóloga y ex bailarina y modelo de Tropicana. Bienvenidos todos al Triángulo. Bueno, este es un tema que me encanta porque tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el valor afectivo de entablar, de comunicarse, de relacionarse. ¿Qué creen ustedes que debe ser el elemento dimensionador de una buena comunicación? Yo pienso que escuchar. Aquí no se pide la palabra, tú la coges y ya hablas bueno, y ya. Ya no, porque no quiero interrumpir a nadie. Escuchar. Escuchar para comprender y no escuchar para responder. Escuchar es lo primero. ¿Y ustedes qué piensan? Es que hay una diferencia, así lo veo yo, entre oír y escuchar. Porque oír, usted puede oír cualquier sonido, pero ya escuchar es atención a lo que se está diciendo. Ponerle un poco más de lo afectivo y lo sentimental. No es solamente lo que te digan y pasa, como decíamos nosotros, pasa por el filtro y no se queda dentro de los sentimientos y de los sentipensares. Para entonces poder emitir una expresión cariñosa o simplemente hacer silencio. En ocasiones hacer silencio. O como dice Ada, comprender. Para comprender entender. es muy importante. ¿Y tú qué piensas? En la comunicación es vital aprender a escuchar. Y lo que ella mencionaba tiene que ver con que estamos acostumbrados más a oír. Y siempre vamos rápido en esta nueva dinámica de la vida, vamos rápido todo el tiempo, solamente oímos y decimos sí, sí, sí. Y después te dicen, ¿qué fue lo que te dije? A mí me preguntan las cosas 3 veces después de haberlas explicado muy bien. Eso significa que nadie me escuchó. Y lo otro tiene que ver con que en ocasiones estás conversando con alguien y le dices, ¿me entendiste? Y tú crees que sí, porque te está diciendo que sí. 10 minutos después pasa esto. ¿Qué fue lo que me dijiste con respecto? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pero si te acabo de explicar. Y claro, es que estamos acostumbrados casi ya ni a oír ni a escuchar. Estamos casi llegando a como una sordera cómodo de que sí, como para salir de eso y seguimos. Y claro, ahí vas dejando. Vamos a decir un disparate que me perdonen los psicólogos, sordera cognitiva. También. Sí. Porque es que depende mucho de la atención. Cuando tú oyes, puedes escuchar un sonido, pero cuando tú escuchas, pones la atención. Y a las personas a veces les es mucho más importante que tú le pongas atención a que le digas una frase. Que a veces son manidas, son vacías, o la leíste en internet o no sé qué, pero no implica ningún tipo de sentimiento y no da solución. Cuando estás... Que usted diciendo, me está dejando pasar como si fuera, sí, no le interesa. No, ni me estás oyendo. Pero es importante, por ejemplo, mi labor como en mi proyecto comunitario, hay personas de la tercera edad y de la segunda y de cualquiera, porque los niños también necesitan ser escuchados. Sobre todo. Muchos necesitan ser escuchados y los adolescentes, que bueno, eso sería para un programa completo. Pero la escucha es lo más importante porque me retroalimenta. No me interesa tanto, me interesa educar, pero aprendo educando y a través de la escucha. Eso es muy interesante, uno aprende mucho escuchando a los demás. Pero ahora me surgen un par de dudas. Una, tú estás hablando de lo rápido que vivimos, y eso también tiene que ver con todos los estímulos que tenemos alrededor. El aparatito ese que no nos suelta, o nosotros a él, por un lado, todo lo que sucede a nuestro alrededor en cuanto a movimiento de personas, anuncios, cosas, etcétera, ruidos. Esa es una parte. Y la otra, también hay un valor, digamos, nuestro, como idiosincrático, que pesa en eso. ¿A cuál de las dos le das más importancia? ¿A esa manera de ser del cubano
o a las circunstancias en las que viven. Cuando se unen los dos procesos, es Hay como una meta complicada. hay un cortocircuito. cortocircuito. Es eso, ¿no? Yo pienso que hay un problema bastante grande de educación. Ajá. Es un tema que yo estuve en mis redes, fue bastante polémico. Estás siendo muy educativa tú en tus redes. Muchas gracias. Lo estoy siguiendo con Es- vehemencia y estás siendo muy puntual en cosas que ya incluso estaban olvidadas. ¿Sí? Sí, a ver, la educación, para mí el tema escuchar, y ahí viene una pequeña crítica, una gran crítica, la interrupción. O sea, no basta solamente con que a veces no se escucha conscientemente, sino también que se interrumpe constantemente. Precisamente porque no se está escuchando, porque no se está entendiendo de qué se está hablando, se empieza a interrumpir para decir mi opinión o para aportar algo a esa conversación. Y a veces a mí me sucede que pierdo el hilo. Digo, mira, déjame terminarte la idea. Yo estaba haciendo ahora mismo una conferencia con unos emprendedores, jóvenes emprendedores, un pequeño speech sobre educación precisamente, y le hice un ejercicio. Vamos a ver, tú me vas a contar un minuto, un sueño o algo, y tú me vas a decir luego qué fue lo que ella dijo. Increíble resultado. No, y muchos de los que estaban presentes no pudieron decir qué es lo que esa muchacha había dicho, una sola persona, porque nadie la escuchó con atención. Entonces, esos son para mí temas muy importantes ahora, que le echamos la culpa a la situación, le echamos la culpa a cosas que no son el motivo. La educación no tiene nada que ver con la situación, tiene que ver también con cosas que se han perdido, como la clase de educación formal en la escuela. ¿Será que la atención es un producto deficitario ahora mismo? Yo creo que lo que está en déficit es darle el valor que tiene el silencio también dentro de la comunicación. Las personas sí, todo el mundo quiere opinar. Hay muchas personas con necesidad de escucha, que esa es la otra. Nosotros decimos, vamos a una velocidad así, estamos trabajando, estamos en la vorágine, pero a veces interiormente nos decimos, bueno, ¿en qué momento hacemos silencio para escuchar al otro? ¿O qué necesidad tengo yo de que el otro haga silencio para que yo lo escuche? Y yo creo que eso es una de las cosas que no sé si las redes los lleva, porque no soy muy fanática a estar dentro de las redes, a no ser para dar una información importante de lo demás, si no, no me nutro. Pero es una de las cosas importantes, que no sabemos valorar el silencio. Todo el mundo quiere hablar. Y tampoco valora a las personas cuando necesitan callar. Bueno, los cubanos sabemos de todo. Sí, todo el tiempo. Doctora Tenemos Chiringa. la última. Siempre un cuento. Doctora Chiringa. Tenemos la última. Y además somos nosotros. Es decir, son valores idiosincráticos que de alguna manera sopesan y están en este análisis que estamos haciendo. Nunca me respondiste la pregunta, pero voy a encender el incienso ahora y voy a la carga después para que te la pienses bien. Estamos en el Triángulo de la Confianza, encendemos un incienso, mira el programa del incienso, como lo dicen por ahí. Así que en instantes estamos de vuelta. Estamos hablando de comunicación hoy en el Triángulo de la Confianza. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre el valor de escuchar. Te escucho. Para nosotros como comunicadores es esencial escuchar. Y ahorita tú decías que los cubanos habitualmente no escuchábamos. Tiene que ver también con lo que mencionabas, culturas, tradiciones, idiosincrasias, que somos además los especialistas de todo. Y es el árbitro del juego de pelota, el que mejor nada, el que mejor lo sabe hacer todo. Siempre somos los cubanos, más allá del chauvinismo y de todo lo demás. Y en esa mezcla también se nos está dando que entre las distintas generaciones que conviven en casas por distintas razones, eso hace que cada vez más nos vayamos aislando de distintas maneras, a nivel familiar, a nivel generacional y a nivel social. Es decir, la sociedad, esas fracturas que se hablan de la sociedad, yo creo que se estructuran desde pequeñas escalas y tiene que ver también con la necesidad, lo mencionaba ella, la necesidad del protagonismo. A veces quedamos tú y yo, para poner otra vez el ejemplo, quedamos tú y yo para que tú me cuentes un problema y yo te digo, no, pero eso no es nada, a mí lo que me pasó fue esto, y termino ganándome yo decir, el que quería confesárselas tú y yo, o la otra persona, lo que decide es
plantearle también su problema, por eso que ella mencionaba la necesidad de hablar. Y es que estamos más pendientes a en qué papel estamos de comunicarnos nosotros, de expresarnos nosotros, que en el valor de escuchar al otro. Y tú mencionabas también, y me gusta, la necesidad también que tenemos de escucharnos nosotros mismos, que no podemos dejarlo de lado, es decir, siempre hablamos del otro y está bien, hay que estar en sintonía con eso, pero en qué momento también nos escuchamos a nosotros mismos. No, es que yo siento que también necesitamos decir de nosotros. Entonces, cuando hay alguien que empieza a hablar contigo y sientes que ya el texto es interminable y es porque necesitas, eso se ve mucho en las reuniones, ¿verdad? Donde todo el mundo necesita escucharse. En ese caso, y no contribuye a la elaboración de conjunto de un proceso que tenga progreso en una reunión, y por eso a veces las reuniones se quedan en la nada, se quedan medio vacías, digo yo. Es mi opinión, mi humilde opinión, ¿sí? También hay que tener en cuenta que estamos hablando de comunicación. Cuando hablamos de comunicación hablamos entre dos o más personas. Entre cubanos, fíjate. Entre cubanos, nos vamos a ir a quedar en Muy Cuba. contexto. Vamos a quedarnos Ok, en Cuba porque entre en cubanos. otros lugares funciona de otra manera. También hay que entender un poquito a las personas. O sea, yo no justifico la falta de comunicación, porque yo lo considero ante todo, como decía ahorita, que eso tiene que ver con la educación. Pero también las personas están muy necesitadas en estos momentos en ¿De ser especial escuchadas? de ser escuchadas. Y hay un fenómeno que estábamos hablando, el tema de ese bichito que anda por ahí cuadradito que nos entretiene. Ya las personas no hablan en un restaurante, está el teléfono en la mesa. Es una lucha decirle a tu nena de 16 o de 15 o de 12, de 2, de 3, deja el teléfono, porque a veces no te das cuenta y le dices que deje el teléfono y tú misma coges el teléfono. Entonces, ahí se pierde también la comunicación. En el momento en que las personas están entretenidas, ¿para qué se conversa? Aparte de decir lo que uno quiere comunicar, de intercambiar, de esperar a lo mejor un consejo, una opinión, también es una forma de entretenimiento, es una forma de pasar el tiempo de forma amena con amigos o con colegas. Entonces sucede que el tiempo que tenemos para hablar a veces se queda en el teléfono. Claro. También el teléfono y todo lo que representan nos han situado en una demanda de dopamina muy alta. Porque antes se comía y se intercambiaba y no había teléfonos. Y no te quedaba más remedio que, o sí o no, pero estabas interactuando en una comida. Pongo el ejemplo de la comida porque es el más claro. Ves a una familia en un restaurante y la mitad está mirando el teléfono y la otra está comiendo. Entonces, ¿sabes dónde se queda eso? Me gustó tu formulación de las personas que necesitan ser escuchadas. Pero Eso contradice todo lo que dijimos al inicio también, ¿sí? teniendo en cuenta lo que ella estaba planteando, ya la escucha debe acotarse dentro del componente afectivo. Porque sucede que de lo que hablamos al principio, que se oye y no se escucha. Y dentro de la misma familia y de las personas, tienes que darte cuenta que cuando alguien se toma la posición y el trabajo de escucharte, ya te está brindando afecto, aunque no te diga una palabra. Eso a veces ocurre cuando uno trabaja con niños y uno dice, ¿por qué es inquieto? ¿Por qué no soporta nada? ¿Por qué no quiere estar en un lugar? Y cuando tú le llamas y dices, ven acá, ¿qué pasa? Ahí hace una catarsis, canaliza, que es lo que sucede, que las personas no tienen cómo canalizar algunas dificultades, comunicado por ahí más o menos que vale el tema, y es lo que está pasando, que ese componente afectivo se ha perdido. Lo justificamos con la velocidad, con el tiempo, no. Lo escuchas a quien te interesa. Entre amigos yo suelo decir, necesito una oreja. Lo escuchas a quien te interesa. Necesito una oreja para que me escuchen, ¿no? Yo creo que sí, que por un lado estamos hablando de ese valor de la escucha, pero que el componente educativo es fundamental. Es decir, sobre todo porque incluso ahora le preguntas la hora a alguien en la calle y no te mira. Te la dice, pero sigue. O sea, te la dice y sigue. ¿Qué pasa con ese detenimiento que va en contraposición con la rapidez con la que estamos viviendo, que tú lo has señalado? O sea, ese momento de estar
tranquilo, incluso hasta con uno mismo, ¿no? Que a veces no lo tenemos y todo el tiempo estamos a la búsqueda de estímulos, ya sea bien por el teléfono, ya sea bien interactuando, o sea, nos aburrimos muy rápido en la actualidad. Hay una justificación. O sea, Ajá, no, las personas justifican ajá. Su falta de tiempo con las situaciones que estamos viviendo, que si el transporte, que si, no sé. No, no es cierto. Y yo digo, ok, y cuando hablo de estos temas es también porque yo también tengo que trabajar en función a veces de tomarme el tiempo. Tomarme el tiempo es una de mis grandes luchas conmigo misma. Tómate el tiempo. Porque a veces uno se pone metas y se pone tareas y quiere hacerlo ahora porque tiene que ser ahora y no te tomas los 10 minutos más para terminar la Y los conversación. empleas en cualquier otra bobería, fíjate. Y te mandaron, que estaba diciéndolo yo ahora mismo en la conferencia anterior, que vas a quizás a anotar un número de teléfono o ves el teléfono, viene una notificación, ya esa conversación. Cambio. Llegas al teléfono, la notificación era de cualquier red o de un mensaje o un SMS. Ya te fuiste, porque no logras decir, ahora no, yo estoy hablando con Rolando, no voy a mirar el teléfono. Un momento, ¿sabes qué? Y voy a poner de ejemplo una experiencia que Ada hace, que es, digamos, la cata de vinos y alimentos con los ojos vendados. ¿Sabes? Yo participé en una, feliz de haber estado allí, en la Quinta de los Molinos. Y ¿sabes qué fue lo que más nos desesperó a todos? Porque después empezamos a conversar, no tener contacto con tu teléfono. O sea, evidentemente ella jugó con los sabores, tú sentías una cosa pero era otra y tal, pero quedarte en el vacío, sin ese contacto con la realidad, fue algo absolutamente desesperante. Y fueron minutos después, cuando vas a contabilizar el espacio, fueron minutos y ahí uno aprende cosas. O sea, que estamos desacostumbrándonos a quedarnos con nosotros solos cada vez menos. Tenemos que hacer una pausa. El programa se va así volando. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por las cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Mazón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus muy bienvenidos correos a esta dirección electrónica que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre el valor de escuchar, que por cierto hablé mucho el último momentico, dije sobre tu experiencia, pero creo que es válida, porque además forzarse a veces en momentos de la realidad como estas experiencias también te llevan a un momento de iluminación o a un momento educativo. ¿Será que todos ustedes, seres perfectos y humanos y exitosos que comparecen aquí en el Triángulo, nunca han escuchado a nadie por oficio y le han mirado a la cara y no lo están oyendo? ¿Será Sí. que le ha pasado eso? Sí, Desconectados totalmente. sí. Para mí también tiene que ver con una cuestión de protocolo, Ajá. porque cuando vas a un evento que hay muchas personas, no todo el mundo tiene que interesarte, pero tampoco debes, y si sabes que no vas a continuar o no te interesa, es mi forma, ¿no? Mantener o continuar ese tema de conversación no me interesa. Si puedo hacer una escucha, ¿cómo era? Le decía, Ausente. ausente. Me quedo con algunas cosas, pero no le pongo mucho corazón. Créeme que en ese momento el interlocutor habla más que un caos. Y no para. O sea, no para de hablar. Eso sucede. No para de hablar y a ti no te interesa lo que Y te sobre están todo diciendo. cuando se está hablando de otras personas que a veces, bueno, he tenido que decir, mira, no me hables de esta persona o no me cuentes esta historia que no me interesa. Hay que ser claro en la comunicación. Para mí es muy importante ser claro, con mucha amabilidad, pero decirlo. Pero a veces no te da tiempo. Hay personas que no te dejan. Y eso, como uno tiene una determinada educación, uno no quiere interrumpir
y se extiende aquel monólogo. Pierdes Y tiempo. hay un momento que desconectas y dices, no te estoy escuchando, pero por educación me quedo delante de ti y te hago así. Sí me ha sucedido. ¿Tú querías decir tu experiencia? No, Porque es te que, veo con una sonrisa socarrona. es que ahorita decías, vamos a quedarnos en Cuba. Y es que existe yo creo que es una mala costumbre de los cubanos que asumimos por cortesía ciertas cosas. Y ahí también el valor de decir que no. A veces, si Rolando, te pongo de ejemplo, para hacerlo más cercano a todo, me propone algo que yo no quiero, no puedo o no estoy dispuesto a hacer, es más cómodo decirte, no, Rolo, te lo agradezco, no voy, no puedo ir. Normalmente decimos, sí, dale, yo voy a ir, nos vemos tal día, te escribo antes, nos ponemos de acuerdo para quedar bien. Y lo cómodo que es decirte, Rolo, no puedo, me coincide con algo, te agradezco mucho. Y eso tiene que ver, yo creo que con una costumbre de lo que hablábamos ahorita de educación, pero que al mismo tiempo termina haciendo daño, porque es mejor, al final la otra persona se termina esperando o destinó tiempo para esperarte y tú dices, y nunca llegó. Y al final quedan los dos malos, hay una separación ahí muy complicada con lo fácil que es decirle, oye, no puedo tal día. Ya, cortar, como digo yo, cortar siempre por lo sano, mucho mejor. No, Me sucede con... Sí, Ludmila. Pero en eso hay que ser muy cuidadosos. claro. Porque, por ejemplo, todos trabajamos con públicos. Y la comunicación extraverbal, sabes que lleva un 70% y la otra es un 30%. Cuando tú le expresas a una persona, trabajas con una multitud, le expresas a una persona que no le interesa lo que te está diciendo, pierdes 3 veces. Y pierdes credibilidad. Entonces hay que sacar un esfuerzo, hacer un extra, es real, que cuando no me interesa, mira, ese tema no ha lugar, ese tema ahora no, o bueno, continúa. Hay que dosificar y hacer una evaluación de con quién estás en este tema de protocolo, a quiénes invito y qué me interesa. Si es a la casa, igual. Lo que esos temas ya sí más personales se cortan. Por lo menos yo no sirvo para eso, tan fea como tan franca. Mira, aquí no me hables más de nadie, que eso no es el tema. O no me digas sobre ese tema que no. Bueno, ahí estamos hablando de asertividad. Es decir, yo creo que con toda la decencia del mundo y con todo el cariño, se le dice. Aquí no Y, es. y tenemos que aprender también a eso. Es decir, mira, no, o perdóname, pero no tengo tiempo para esto ahora, podemos hablar en otro momento, ¿no? Porque las personas también piensan que el tiempo de uno es de ellos. Sí, Igual. sí, sí. Y sucede con mucha Sí, frecuencia. ahí está ese equilibrio, ¿no? O sea, como le decía, a veces no tienes el pie porque es como una... Tú dices, bueno, pero sí, a veces sí se hace difícil cuando hay un monólogo intenso de interrumpir. Pero también yo pienso que todo es una cuestión del método y de la forma, porque la expresión corporal también da mucha información. Hay personas que ni te ven y continúan. Pero a veces hay formas de expresarle a las personas sin decir mucho que ya es, que no quieres más comunicación con ellas. ¿Será que para escuchar, será que para escuchar también tenemos que prodigarnos un momento en el día donde estemos absolutamente solos? Ni siquiera hablo de meditación, yo lo hago con mucha Sí. frecuencia, tranquilos, en paz, digamos. 10 minutos, tal vez a lo mejor es mucho, pero por lo menos para sincronizarte y sintonizarte y alinear cosas, ¿no? Es decir, poder llegar a donde está el otro y llegar en una actitud bien. Es decir, te escucho, lo hago, pero si andamos así como un tropel, es muy difícil llegar a ese estado de cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo necesito y disfruto momentos de soledad. Estar contigo un rato. Lo amo. Y hay un momento que a veces uno tiene mucho que hacer, pero hay un momento que, por lo menos yo, me pongo inquieta, porque es que me falta algo. Ujú. Me falta ese minutico. Prefiero a veces, o mayormente, me levanto bien temprano, y Para ese poder momento tenerlo. de la mañana Ujú. es espectacular. Porque ahí te levantas, todo tranquilito, todo fresco. ¿Lo acompañas de café, agua, té? Lo acompaño de café y mi libreta, mi agenda. Yo incluí hace unos cuantos años mi librito, Escribes. escribo. Es así, es así.
algo para finalizar, es porque este crear- programa se me ha ido volando es crear y como- los he escuchado. Sí. Es crear como una rutina. Porque específicamente eso de la mañana, yo no me levanto de la cama, pero sí me escucho mis meditaciones, veo en la agenda qué tengo que hacer en el día, qué tengo que cambiar, o qué tengo deseos, o qué Hay, tengo, o hay qué quien no. lo hace acostado Mío. también. Sí. Por ejemplo, tenía de por tu cuenta propia, yo decía, a partir de las 10 de la mañana es que trabajo. O cuando ustedes vean mis ventanas abiertas, es que estoy en función de todo el que venga. Fuera de ese tiempo, no me llames porque muerdo de araña. Que es una forma de decir. Porque ese espacio lo tuve que crear para mí. Lo urgente que le termina quitando tiempo a lo importante. Ujú. Eso es una. Y lo otro, Rolo, que decías que nos quedaba, yo creo que en ocasiones, y ahorita que estábamos hablando de los teléfonos, yo sí estoy pendiente de las notificaciones, Ya. aunque no lo haya atendido. En ocasiones nos ha pasado que le respondemos a alguien a través de un WhatsApp y le decimos algo muy radical, o que puede sonar muy radical, o que uno no lo dijo de esa manera y el otro lo comprendió. Y te dicen, ¿por qué me respondes así? ¿Estás molesto? Entonces tienes que enviar un audio. No, mira, sucede. Barreras. Que tiene que ver con lo que ya hablamos, que no es el qué, es el cómo lo respondemos o de qué manera un poco le bajamos las tensiones a esa rapidez de la vida cotidiana. Yo tengo una cosita que les voy a dejar de tarea a todos. Es algo que yo aprendí en Alemania. Dormir sobre las cosas. O sea, cuando hay un mensaje o hay una situación difícil, yo escribo, sea en mi agenda o sea el mensaje. Los mensajes de voz son peligrosos, muy peligrosos. Pero ese mensaje escrito, ese mensaje de voz, lo dejas ahí, lo escuchas al otro día. Y si todavía estás de acuerdo con lo que escribiste o con lo que dijiste, envíalo. Pues muchísimas gracias a ustedes por los consejos, por las opiniones también y por abundar sobre la facultad de escuchar. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.